Continuamos con esta entrevista con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, Rafael Paz, es el director ejecutivo de esa entidad. Bueno, un poco volviendo al tema, muchas personas recordaron, eh, hicieron un símil como del discurso frente al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de el presidente del CONEP, el señor Blanco Canto, con el discurso de la oposición sobre los cuestionamientos a los resultados electorales y al manejo y a todo esto. Y bueno, a partir de ahí, tú me dijiste que pues fue que todo se desarrolló esta iniciativa y un poco se ha visto como algo personal del presidente del CONEP, inclusive se le ha querido sindicar algún tipo de militancia y ubicarlo dentro de la oposición. Y obviamente, por lo que tú me has dicho, esto ha sido una decisión de todos un conglomerado de fuerzas económicas y sociales, de manera que no ha sido un asunto personal del presidente del CONEP. Ningún discurso pronunciado por un presidente del CONEP es personal, es el resultado de la visión de la institución y es un discurso institucional que representa a su junta de directores. En este caso, ese discurso al que tú haces referencia en la Cámara Americana de Comercio refleja lo que se definió en la 8ª Gran Convención Empresarial, que ese es el máximo evento de concertación y diálogo del sector empresarial dominicano. Lo celebramos el año pasado en octubre. Y ahí se establecieron unos lineamientos importantes en el área institucional que fueron recogidos en ese discurso del presidente del CONEP, el cual fue el resultado de una serie de decisiones de nuestra junta de directores. Por lo cual, te puedo decir que ese discurso representa 100% la visión del empresariado dominicano y del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Siempre hay especulaciones sobre las instituciones cuando asumen posiciones de responsabilidad. Quienes opinan de esa manera que tú señalas se le olvida que nosotros fuimos una de las instituciones claves durante el proceso electoral en el apoyo a la Junta Central Electoral para que en situaciones de cuestionamientos por distintos sectores se le dejara hacer su trabajo y se garantizara un clima de confianza y de respeto a la institución electoral del país. Nosotros también fuimos de las primeras instituciones que una vez presentados los resultados, fuimos a felicitar al presidente Danilo Medina. Aquellos que opinan así también olvidan ese hecho. Pero en un momento posterior, cuando ya correspondía, hicimos un análisis completo de lo que estaba pasando con la institucionalidad democrática de la República Dominicana y tomamos como referencia el pasado proceso electoral, donde usted y yo hace un momentito coincidíamos en que hubo manifestaciones de tensiones y de desgaste que tiene que ponérsele atención y que requieren de una respuesta institucional. Países como México, por ejemplo, cada vez que pasa un proceso electoral entran en una fase de revisión de su legislación electoral y de su legislación de partidos políticos, porque uno tiene que aprender de las experiencias. Las experiencias son para evaluarlas. Usted no puede tener un proceso determinado y que ocurran 2 o 3 cosas indeseables y usted no poner los correctivos inmediatamente después de que termine el proceso. Así es que se gerencian las instituciones y más que todo así es que deben gerenciarse los países. Y eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo. Hay algo que usted me preguntó hace un momento que a mí se me olvidó responder de manera enfática. Nosotros no estamos promoviendo ningún candidato a ninguna de las instituciones que hemos señalado, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral, ni a las altas cortes, ni a la Cámara de Cuentas. La iniciativa por la institucionalidad democrática no tiene candidatos preferidos. Lo que nosotros hemos estado planteando es la necesidad de que se defina un perfil y que en base a ese perfil se hagan las evaluaciones y que las personas que finalmente designen los órganos correspondientes sean personas con los más altos estándares
para el desempeño de esas Perdón, ustedes no funciones. presentaron nombre en la reunión con el Senado, no presentaron nombre, listado de nombres de personas para el asunto de la Junta Central Electoral. Fueron perfiles, no nombres. Nosotros no presentamos nombres en esa reunión, ni presentaremos nombres, ni públicamente ni en privado. No tenemos candidatos, ni vamos a tener candidatos. Porque es que, fíjese usted, imagínese, esta es una coalición de organizaciones variopintas, donde unas tienen una visión del Estado y otras tienen otra visión. Tenemos a las mujeres feministas, por ejemplo, a los grupos feministas, pero también tenemos al Consejo Nacional de Unidad Evangélica. ¿Usted se imagina dos instituciones como esa poniéndose de acuerdo en un candidato? Yo no lo veo posible. Ahora, yo sí sé que todos podemos ponernos de acuerdo en un perfil, en unas características, en unas competencias determinadas. Y ese es nuestro rol como institución o como coalición. Promover un perfil adecuado, promover una metodología transparente, profesional para la elección de esos candidatos. Y eso lo hacemos como ciudadanos. Es que la Constitución es que nos da el mandato, es un deber ciudadano, un deber consagrado en la Constitución de manera expresa, velar por el fortalecimiento de la democracia. Entonces, la sociedad se ha pasado muchos años pidiéndole a los sectores del país que ejerzan un rol activo en favor de los grandes temas nacionales, pidiéndole también al empresariado que asuma un rol de responsabilidad en el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Y en eso estamos. Por eso nadie debe sorprenderse de este tipo de iniciativas, que como señalé, no son en contra de nadie, sino que son a favor del país. ¿Cómo no? Bueno, y hablando de discurso, otro discurso también que generó mucha comentarios y muchas reacciones fue el del director de impuestos internos ante la propia matrícula de la Cámara Americana de Comercio. No sé si usted estuvo presente ahí, pero la realidad es que ahí dijo algunas cosas sobre situaciones que realmente llamó poderosamente la atención sobre evasiones y elusiones fiscales de gente inclusive que tienen algunas exenciones y la usan para cualquier tipo de situación. Y entonces, no sé, como que me gustaría conocerse su opinión en ese sentido. Bueno, nosotros hemos estado abogando desde hace años por que se hagan reformas importantes para formalizar la economía dominicana. Esta es una economía con altos niveles de informalidad. Usted y yo hablamos de eso en entrevistas anteriores. En el sector privado hay un 65% de informalidad, solamente cuando miramos el sector privado. En el país, a nivel general, cuando se incluye el Estado, hay un 56% de informalidad. Eso da un escenario donde muchas cosas son posibles. Entonces, necesitamos que el Estado se fortalezca y fortalezca sus mecanismos, pero también necesitamos un sistema fiscal que sea menos costoso en su estructura impositiva y que sea menos complicado. Aquí es difícil pagar impuestos. El sistema está muy... es como un gran Frankenstein lo que existe en el sistema impositivo dominicano. Y eso tiene que ser revisado. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo marca la necesidad de que en algún momento se lleve a cabo y se discuta un pacto fiscal que corrija ese tipo de situaciones. Nosotros entendemos que hay mucho por hacer a nivel administrativo, a nivel de eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros hemos estado denunciando desde hace años importantes niveles de contrabando en productos específicos como los alcoholes y como los cigarros, por ejemplo. Estamos hablando de que en República Dominicana hay más de 24 marcas de cigarrillo de contrabando que se venden en los comercios a nivel nacional. Entonces, son situaciones a las que hay que ponerle atención. El director general de Impuestos Internos, yo lamentablemente no pude estar en su ponencia porque estaba fuera de la institución en esa semana, pero dijo muchas cosas. Nosotros estamos en un proceso de evaluación de ese discurso y más adelante nos pronunciaremos, ya sea de manera oficial o a través de cualquier mecanismo, sobre el contenido del mismo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Hay algunas disposiciones de cierre de negocios, comercio? ¿No han llegado algunas quejas a ustedes en ese sentido? Bueno, si se ha identificado que esos negocios no estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales, bueno, ahí están las sanciones que establecen la ley. Y la Dirección General de Impuestos Internos tiene la facultad legal para proceder de esa manera. Nosotros lo que esperamos es que se haga conforme a los procedimientos y nosotros confiamos en que un hombre con el conocimiento y la capacidad de Magín Díaz siempre va a actuar conforme a la ley. ¿Cómo no? Hay otra situación, algunos sectores se han estado quejando con respecto a algunos temas inherentes al dólar, a la cantidad que necesitan para hacer sus operaciones normales y a veces el precio. Ustedes han recibido como institución, como CONEP, algunas de esas quejas sobre la disponibilidad de la divisa para asunto de su diario, la operatividad diaria de sus empresas, de sus negocios. Nosotros lo que sí hemos dicho desde hace tiempo es que el país necesita exportar más bienes y servicios para generar más divisas que puedan entrar al mercado local y financiar el crecimiento de la República Dominicana sobre la base de una alta productividad. Y hemos estado señalando varias medidas para mejorar la competitividad del país. Una de ellas, fundamental, es resolver el problema del transporte de carga y de pasajeros en la República Dominicana. Lo que está sucediendo en el transporte de carga y de pasajeros en el país es avergonzante. El nivel de costos en el que debe incurrir una empresa para enviar o para traer un furgón es una cosa descomunal. La indignidad a la que tiene que someterse un ciudadano dominicano, el dominicano de a pie, más el aspecto delictivo de todo eso, cuando utiliza el transporte público, es una cosa aberrante. Es lamentable que los dominicanos tengan que ser ultrajados como son por las unidades del transporte y por los transportistas a diario, principalmente en el transporte urbano. Es increíble cómo tiene que desprenderse de su dignidad una mujer cuando se monta en un carro público. Es no explicable cómo un furgón que viene de China cuesta menos traerlo en barco que enviarlo desde Santo Domingo a Montecristi. No es justificable que los motores y los carros públicos sean los focos principales de atracos y de delincuencia en el país y de generar una sensación de inseguridad plena. Eso es lo que tenemos que resolver. A eso el país tiene que ponerle atención. Nosotros hemos estado desarrollando una serie de acciones institucionales que anunciaremos al país próximamente respecto del tema del transporte público de pasajeros y el transporte de carga. Porque esto hay que resolverlo. El presidente Medina en su discurso lo declaró como una prioridad nacional. Nosotros lo felicitamos por eso. Y estamos trabajando para acompañar al Estado en un proceso para resolver el problema del transporte en la República Dominicana. Y vamos a desarrollar una serie de acciones en ese sentido que pronto el país conocerá. Bueno, yo creo que usted debe venir más a menudo a este programa. A veces se me pone medio difícil y cosas. Yo sé que son múltiples las ocupaciones, pero usted tiene muchas informaciones que dar y además usted es todo un speaker para exponer muchos temas. Así que yo le agradezco sinceramente su participación. Gracias, mi querido Héctor. Y en algún momento le pido que por favor interceda para yo ver si tengo la oportunidad como mortal de entrevistar al presidente Blanco Canto, que me gustaría. ¿Usted cree que eso sería posible? Le voy a dar su mensaje al presidente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.